La violencia definitivamente es el arma de quienes se saben perdidos. Elige usted hoy de qué lado quiere estar. Pensar diferente, más allá de un derecho, se ha convertido prácticamente en un pecado en nuestro país, donde cada vez lamentablemente son más las personas que no darían su brazo a torcer bajo ningún concepto, pues asumen que los acompaña la razón. ¿Cuán difícil se nos está haciendo entendernos hoy a los venezolanos? ¿Qué significa eso exactamente? ¿Por qué cuando se habla de un término como este, de entendimiento, de comprensión, de negociación, se suele manifestar un rechazo directo, un rechazo prácticamente inmediato? ¿Qué nos está pasando y cómo esto puede estar llegándonos a afectar a nivel familiar, a nivel de pareja, a nuestro país, a escala país? De todo eso vamos a conversar el día de hoy. ¿Cómo nos podemos entender? ¿Cómo entendernos? Es necesario hoy más que nunca. Utilice nuestra etiqueta el día de hoy, soluciones, entendernos, o soluciones, entendimiento, también pudiera ser, a través de nuestras cuentas en redes sociales, @solucionesgb, en Twitter e Instagram. Como siempre, también los invitamos a que sigan a la cuenta de la casa en Telegram, @globovisión_oficial, si están dejando su casa, pero tienen acceso a internet. Pueden también seguir nuestra señal en vivo a través de nuestra página web www.globovision.com. Hacemos la pausa, ya venimos, aquí los esperamos. Hoy estamos en Soluciones hablando de un tema que definitivamente debe convocar la atención de todos los venezolanos, porque coincidirá conmigo en que la falta de entendimiento es algo que quizás hoy no solamente se está presentando entre dos bandos, principalmente en nuestro país, cosa que afecta a la familia, cosa que afecta también a la pareja, sino que inclusive estamos viendo falta de entendimiento entre personas que, digamos, comparten a grosso modo un mismo pensamiento. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo podemos combatir eso? ¿Cómo podemos entendernos mejor? ¿Y cuán necesario es? Para hablar de todo esto nos acompaña el día de hoy Gabriel Roar. Él es coach y psicoterapeuta, y está también con Luis Andrés Figueroa. Él es psicoterapeuta y motivador, además conferencista. Bienvenidos ambos. Muchas gracias. Gracias por compartir. Gracias por compartir en esta mañana tan importante este tema, que es aún más importante todavía, con nosotros. ¿Qué significado tiene esto de entendernos? Fíjate, yo creo que el punto de partida tiene que ver con comunicación, porque hay personas que hablan para responder y hay otras que hablan para comunicarse. Y cuando yo hablo de comunicación, yo me voy a la base, al punto etimológico de qué significa comunicar, y comunicar implica poner en común. Si yo simplemente digo algo por decirlo, yo estoy informando, yo no estoy comunicando. Ahora, si yo me reúno con alguien, me siento para conversar con el fin de lograr un entendimiento, tenemos que compartir esa relación significado-significante. Es decir, yo tengo que procurar de la mejor manera que eso que yo te estoy diciendo llegue además como yo lo estoy planteando. Porque hay una diferencia entre lo que yo digo y lo que el otro entiende. Y para que esa diferencia se acorte y que tengamos una relación donde decimos vaso con agua y hablamos de un vaso corto con estas medidas y con estas condiciones, para luego hablar si está medio lleno o medio vacío, pero tenemos que entender, porque si llega un vaso con agua así y el otro piensa en su vaso de gimnasio, que son medidas distintas, y lo que vamos a poner ahí entonces en consecuencia es diferente. Hay una relación donde tenemos que aunar qué implica para nosotros cada uno de los elementos que ponemos en esa conversación. Ahora, pero el entendimiento va mucho más allá del simple hecho de comunicarnos respecto a algo. Sí, para mí, yo arrancaría diciendo que eso de que hablando se entiende la gente no funciona. O no es del todo cierto. No es del todo cierto, porque justamente cuando dos personas pelean, están hablando. Cuando dos personas no se llevan bien o no están de acuerdo, están hablando. El problema no es que hablar es necesario para entenderse. Yo creo que lo que nos está faltando es que para entendernos hay que hacer algo más que hablar, que es ponerme en tus zapatos, tratar de entender tu punto de vista. Ser empático. Exacto, sin invalidar el mío, pero sin invalidar el tuyo. Porque cuando yo soy capaz de entender qué es lo que tú estás sintiendo, qué es lo que a ti te está pasando, yo voy a dejar de sentirme atacado y voy a poder entonces ayudarte en lo que yo pueda, que es entender tu punto de vista y saber por qué piensas lo que piensas, por qué te pasa lo que te pasa, y de esa forma, con empatía, yo puedo entonces ayudarte, yo puedo acercarme más a ti. Y tú dejas de sentirme como un enemigo y yo dejo de sentirte como una enemiga. Fíjate que uno de los elementos muy importantes que está hablando Luis con respecto al entendimiento es el componente emocional. Porque yo puedo tener un pensamiento y una estructura lógica formal que dice pensamos lo mismo, pero si nos sentimos diferentes no hay entendimiento.
pasa a haber confrontación, pasa a haber pelea, pasa a haber otra cosa. Entonces, el elemento empático, ponernos en el zapato del otro, poder sentir de alguna manera algo similar a lo que el siente del otro, me permite, en efecto, decir, bueno, ahora te entiendo. Y no es un proceso de, ahora pienso igual que tú, No. o interpreto ese concepto, sino ahora siento algo parecido. Y eso me acerca más. ¿Cuánto estamos los venezolanos hoy poniendo en práctica justamente eso? El ponernos en los zapatos del otro. Yo creo que, desde mi punto de vista, muchos venezolanos tratan de poner al otro en mis zapatos. Ese es el problema. O sea, yo estoy de acuerdo con todo el mundo que piensa igual que yo. Entonces no estoy de Y acuerdo. si pienso distinto a ti, eres mi enemigo. Es Que correcto. Eso ha sido nos ha hecho un gran Sí, daño. entonces hay una polarización y lejos de una aproximación empática, decir, bueno, a ver, vamos a ponernos, digamos, como aliados, ala con ala, y vamos a ver una situación, digamos, una situación país. ¿Cómo resolvemos esto? Pero como aliados. Si nos ponemos uno frente a otro, nos vamos a confrontar, vamos a terminar peleando, porque tenemos puntos de vista opuestos. El típico ejemplo, si hay un 6 en el piso dibujado y tú lo ves desde allá, tú dices, no, no es un 6, Gabriel, es un 9. Yo te digo, no, no, mi realidad es un 6. Y él dice, hey chicos, si se paran los dos de este lado, tienes razón. Si se paran allá, tienen razón. Entonces, Otro daño es querer tener la razón por encima de ti. Cuando yo quiero tener la razón, yo te estoy diciendo, tú estás equivocada. ¿Y sabes qué duele? ¿Sabes qué hace daño? Que yo te esté diciendo a ti que tú estás equivocada. Cuando tú tienes un punto de vista tan válido como el mío. Y hay otro error también, que es que pensar de que para poder entendernos, tenemos que pensar iguales. Y eso no existe, eso no es posible. Tú no eres igual a mí, ni yo soy igual a él, aunque seamos varones. No es es la diferencia la que nos puede enriquecer la relación, Justamente. no la igualdad. Cuando somos distintos, tengo que ver qué puedo aprender yo de ti, qué puedo aprender yo de él, y qué pueden aprender ustedes de mí. Y en la diferencia es donde se crece la relación de pareja, de familia y de venezolanos. Así es. Si no se crece, si no se discute, No se evoluciona. No se evoluciona, tal cual. Si no hay diferencias, entonces no puedes aprender cosas nuevas, no hay cambios, no hay evolución. no hay evolución. ¿Cuánto se aboga hoy en Venezuela por esto del entendimiento? ¿Cuánto se aboga? Creo que se habla mucho, creo que se aboga poco. O sea, creo que hay una realidad discursiva donde muchos partidarios de cada una de sus facciones dice, y sí, nos vamos a sentar en una mesa de diálogo. Y por debajo están, ¿no?, con unas estructuras donde dice, no, bueno, esta es mi posición y punto, y es mi única verdad. Y ese pedazo es cierto, es mi única verdad, lo cual no va en detrimento de tu verdad o de la verdad de Luis, bien como lo comentaba. O sea, mientras más dispuestos estemos, sobre todo a aprender a escuchar al otro, vamos a poder tener una mayor posibilidad de entendimiento real, porque si no lo que tengo es obediencia. O sea, si yo impongo mi punto, tú no me entiendes, tú me estás obedeciendo. ¿Por qué? Porque hay algún elemento de poder físico, emocional, estructural, no importa. Pero cuando yo me someto al dictamen del otro, yo simplemente me estoy sometiendo. Y eso genera entonces un componente emocional que me hace resistente, que va a hacer que en lo que yo pueda tenga una postura rebelde, genere una postura antagónica, sabotee ese proceso que supuestamente ambos dijimos que estábamos de acuerdo. Es eso entonces lo que está, digamos, causando que muchas personas en estos momentos estén rechazando, digamos, en primera fila cuando se les habla de negociación, por ejemplo. Absolutamente, porque entienden que negociación es que yo tengo que ceder mi punto de vista. Es pérdida, negociar es perder. Es aceptar que yo estoy equivocado cuando yo sencillamente tengo un punto de vista que merece ser respeto. Entonces, cuando yo no me siento respetado, cuando yo no me siento escuchado, por supuesto yo no te voy a poder escuchar a ti, porque es una cuestión, respeto llama respeto. Claro. Entonces, el respeto está en que yo pueda darle a tu punto de vista un espacio de exposición, respetarlo aunque yo no esté de acuerdo. Porque cuando tú te sientes respetada en tu punto de vista, aunque yo no lo comparta, tú vas a respetar exactamente el mío, aunque no lo comparta. Entonces, dos personas, cuando se entienden, cuando se respetan, aunque piensen distinto, pueden llegar a un acuerdo. Una de las cosas que pasa también en la consulta de pareja que yo veo es que justamente lo que decía Gabriel, entonces cada uno defiende su punto de vista, cada uno pelea por tener la razón y hay una cosa que sufre, que es la relación de pareja. Y eso es lo que los separa, entonces hay silencios, hay peleas, hay enemistades y quieren ser felices en pareja. Y eso es lo que pone en peligro justamente la armonía dentro de la relación de pareja. Lo que sí hay que rescatar desde el punto de vista terapéutico, no sé si estás de acuerdo conmigo, Gabriel, es que ya va, hay que sentarse a conversar, es decir, ¿qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué es lo que tenemos que conservar una pareja?
la relación. Entonces, cuando eso es importante, tú y yo nos ponemos de acuerdo y podemos hacer todos los caminos posibles para salvar lo verdaderamente importante. Porque hay un punto de encuentro. Porque hay un Porque hay un objetivo. fin común. No, y hay un No solo objetivo un que fin. nos une. Exacto. ¿Qué pasa con los padres y los hijos? El papá y la mamá piensan diferente, pero como la educación del hijo es lo más sagrado para ellos, ellos con sus diferencias son capaces de conversar y llegar a un acuerdo. Porque la educación del hijo, el bienestar del hijo, Es la está por meta encima primordial. de las diferencias de ellos dos. Ahí Sun Tzu decía, el enemigo externo consolida el enemigo interno. Cuando yo lo veo desde el caso de salud, cuando dos padres se unen para atender la enfermedad del niño. Entonces en ese momento la enfermedad pasa a ser muy útil. ¿Por qué? Porque es lo que le permite a los padres dejar de pelear. Y hay niños que enferman inconscientemente justamente por Por eso. las peleas. Para Para unir a sus justificar. padres. No, pero no solo por las peleas, sino para decir, ay, ¿sabes? Me tienen que atender a mí. Y en ese momento ellos funcionan como pareja, funcionan como aliados, funcionan como un ente consolidado que atiende eso. Y uno de los elementos súper importantes, perdón, ya te doy la palabra, que comentaba Luis, era el tema de qué pasa con los silencios, ¿no? Porque Noam Chomsky decía, yo no puedo no comunicar. Cuando yo hago un silencio, ¿estás de acuerdo? Eso es, no estoy de acuerdo, estoy obstinada, no me preguntes más. Y hay un montón de posibles interpretaciones, pero además son interpretaciones, tampoco son la realidad del otro. Porque ese concepto de realidad no es única. La realidad tiene tantas vivencias, tantas interpretaciones como personas actuando ahí. Y en la realidad de pareja y en la realidad social ocurre exactamente igual. Y terminamos comunicando también muchas veces con el silencio. Claro, claro. Y con la queja. La queja se ha convertido en una manera de comunicarme y de acercarme a ti. La queja, el reproche y el silencio son vehículos comunicacionales, formas de comunicación que hacen más daño que beneficio. Y tenemos que empezar a renunciar a ese hábito, porque es un hábito, es algo como cultural. La gente aprende más a quejarse que a agradecer, por ejemplo. La gente, el venezolano, ha aprendido más a ver lo que falta que lo que hay. Y cuando tú tienes esa manera de responder ante la vida, por supuesto, la pareja no te va a hacer feliz o vas a vivir más en insatisfacción que en satisfacción. Y de eso se trata. Y por lo general el que se queja poco hace. Poco hace sino es quejarse. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso seguimos hablando de todo esto del entendimiento y cuán necesario es, cómo lograrlo, qué daño o cuán grande es el daño, mejor dicho, que nos está haciendo como sociedad esa falta de entendimiento. Ya venimos. A través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram somos @solucionesgb. Ya estamos recibiendo muchísimos comentarios, muchísimas preguntas. Por ejemplo, el comentario que nos llega a través de Instagram de Maureen Rengel. Ella nos dice, la intolerancia y el juicio por pensar diferente se radicaliza más en el ciudadano común cuando personajes públicos como artistas, políticos e influyentes se dan el permiso para etiquetar a otros, maldecir y criminalizar a otras personas solo por su forma de pensar. Feliz día, excelente programa. ¿Qué opinan respecto a esto? Cuando utilizo el insulto para agredir a otro, evidentemente estoy rompiendo todo tipo de acercamiento con él. Por supuesto, no tengo ninguna disposición de acercarme a ti, de entenderte, pero me siento amenazado. El que insulta es porque se siente amenazado. El que insulta es el que no tiene los argumentos suficientes necesarios como para expresar tu punto de vista. ¿Pasa igual con el quien aplica la violencia física? Absolutamente. Y también pasa con el que no habla con la pareja. A veces hay parejas que se quedan callados para hacerle daño al otro. Así como le niegas sexo, le El niegas silencio. intimidad. Le niegas al niño, le niegas al niño. Entonces hay como un castigo porque no tengo lo que quiero, porque no estás de acuerdo conmigo, porque tampoco me siento cerca de ti. Y el que se queja poco hace, por lo general, ¿no? Claro, hay un elemento súper importante que está tocando Luis, que es yo agredo, yo insulto hay una estructura de comunicación donde yo digo, si yo desmerezco la fuente, entonces luego lo que venga de la fuente deja de ser importante. Cuando yo pierdo un argumento para discutir, entonces yo te voy a decir, es que tú eres fea. Eso no tiene nada que ver. O tú eres, y te pongo un calificativo, y ese calificativo lo que procura en el fondo, y es un mecanismo de defensa muy primitivo, es que el otro se minimice. Agredir al otro. Es agredirlo, pero es minimizarlo desde mi impacto emocional. Digo, si él vale menos o si ella vale menos, Yo valgo más. entonces yo valgo más y en consecuencia mi discurso, que yo sé que es pobre, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí. No, porque sí, porque no son razones. O sea, si yo valido que el sí es porque sí y eso te da la razón, entonces mi no porque no es igual de válido.
¿sí? Pero cuando yo voy a un argumento, cuando yo voy a ese análisis discursivo, cuando yo voy a un planteamiento, mira, estas son mis necesidades y para mí se satisfacen de esta manera. Tú me dices, no, bueno, yo entiendo las necesidades, pero yo las entiendo que la satisfacción viene de otra manera. Ahí podemos llegar a ese acuerdo, encontrar puntos medios y decir, bueno, esto se satisface de esta manera, aquí y yo puedo ceder, ¿no? Para lograr el entendimiento hay una negociación. Hobart decía siempre, el mejor negocio es aquel donde ninguno obtiene lo que quiere. Mucha gente dice, ¿cómo así? Claro, porque los dos tuvieron que ceder. Claro. Porque si no hubo una imposición, hubo una forma de sometimiento. Pasa mucho cuando yo hago las consultas en terapia de pareja. Hay una condición que yo siempre pongo. 0 gritos, 0 peleas y 0 insultos. Porque eso lo hacen en su casa y no tienen que pagar. Aquí viene justamente a aprender lo que no hacen en su casa y lo que puede hacer para conservar la relación. Porque los dos, aunque vengan enemistados, quieren salvar la relación. Y yo trabajo es con eso, con el objetivo que ellos quieren lograr. Lo que pasa es que ellos no lo saben. Entonces, cuando yo lo siento en mi consultorio y le explico 0 gritos, 0 insultos, vamos entonces a hacer lo que no han hecho, que es escucharse. Entonces, cuando yo los motivo o los obligo, oye a tu esposa, aunque no estés de acuerdo con lo que está diciendo. Cuando la mujer empieza a sentirse libre de decir lo que siente y a sentirse escuchada, el hombre empieza a escuchar cosas que nunca en las peleas podía escucharlas. ¿Por qué? Porque en las peleas lo que se oye son los gritos, se oyen los insultos. No oyes el verdadero sentimiento de la mujer y viceversa. Cuando el hombre es capaz de hablar, los hombres siempre tendemos como a callarnos. Cuando el hombre tiene el derecho de la palabra y la mujer lo escucha, la mujer escucha cosas que siente su pareja que no sabía que sentía. Cuando los dos empiezan a darse cuenta que lo que se imaginaban el uno del otro no era lo que realmente estaba pasando, es impresionantemente cuando cambia la mirada, cambia la postura y empieza a decir, ¿qué te pasa, mi amor? Cuéntame. Y eso lo podemos, digamos, traspolar a otras todas esferas. las cualquier relaciones, situación, Natalie, claro. a todas las relaciones. A todas las relaciones. Como las cosas no son lo que son, sino son lo que significan. Recuerdo una vez una pareja con la que estamos trabajando, donde él era chef y justo le sale un trabajo en un nuevo restaurante que abría de noche. Y su esposa trabajaba en horario de oficina, por lo cual, por tema laboral, dejaron de verse. Entonces él llegaba a las 3 de la mañana a la casa, pero a las 5 se despertaba a cocinarle, ¿no? Y él empieza a reportar, dice que no me siento valorado, no me siento tomado en cuenta, siento que las cosas que hago no importan. Y empieza a haber una queja que suele ser más frecuente en la mujer, pero la manifestaba él. Y entonces él decía, pero mi amor, o sea, me estoy parando a hacerte el desayuno. Y él dice, ay, bueno, ¿quieres que cocine yo? Tú eres el chef. O sea, más o menos, explícame. Y él le dice, un momento, mi amor. O sea, si yo quisiera simplemente hacerte la comida, yo llego a las 3 de la mañana, te dejo el plato listo, lo pongo en el microondas, tú te despiertas, le das clic y sale. El desayuno para mí es un momento de encuentro, porque es el único espacio que tenemos los dos para compartir. Y ella, o sea, para compartir contigo, para compartir con la niña. Y ella ya se, es un punto de encuentro. Porque ella se sentaba a comer, ¿no? En el café. Y el marido sí, esperando, qué rico, gracias por... Aparte eran desayunos de un chef, ¿sí? No era un cafecito y un perico, no, era todos los días una cosa distinta. Cuando ella empezó a entender lo que implicaba para él el desayuno, quedaron por esos 15 minutos, quedó el teléfono afuera, quedó toda la preparación afuera y que empezó a haber un nosotros, empezó a haber un encuentro, empezó a haber una aproximación desde ese elemento emocional. Pero para llegar a eso tuvo que haber una comunicación asertiva, Correcto. Una comunicación clara, donde pudieron entenderse. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando solemos además comunicarnos a través de indirectas? Cuando la persona es súper irónica, decir, bueno, no, ella no me insulta o no me agrede, o él, pero se la pasa lanzando indirectas, generaliza todo el tiempo. Es una de estas personas que le encanta hacerse de la ironía para referirse a los demás o para manifestar un reclamo de algún modo. En ese caso, según mi experiencia profesional, lo que yo he visto que es cuando utilizamos las indirectas como una forma de comunicación es porque yo no sé pedir. Nunca he sabido pedir lo que quiero. Y las pocas veces que cuando era niño lo pedía, me lo negaban. Entonces, esta dificultad para pedir lo que quiero hace que yo recurra a ese tipo de indirectas que no son efectivas, Para nada. que no son Que son claras nocivas. y que tienden a generar Malos molestia. entendidos. malos entendidos. Entonces, una de las cosas que yo siempre voy a enfatizar es aprender a pedir, pero a pedir con claridad, a pedir sin pena,
y con el riesgo de que te digan que no. Claro. Pero antes de que te digan que no, por lo menos pregunta. Luego oportunidad. manejamos la tolerancia a la frustración. Claro, exacto. Es Y otra después viene cosa. la negociación. Pero Exacto. primero tú tienes que decir, mira, Natalie, yo quiero de ti esto. Sin pena. Entonces, hay muchas cosas que nosotros no pedimos por pena y preferimos pedírselo a otra O porque nos fuera de la anticipamos. relación, que es donde viene la Así es. infidelidad. Así es. O porque nos anticipamos muchas veces y pensamos que no nos los van a dar. Porque Claro. estamos condicionados a que, Predispuestos. no, a mí me dijeron que no. ¿No? Y ahí viene además el elemento de merecimiento. ¿Cuánto merezco Claro. yo ser escuchado, pero cuánto merezco yo ser querido? ¿Cuánto merezco yo llegar, obtener lo que deseo? Un asunto de autoestima, ¿Qué pasa? Claro, pero es uno donde incluso puede haber un ente que es muy soberbio, ¿no? Y por eso se maneja el entendimiento, pero caemos en todos esos sobreentendidos donde la típica discusión en las parejas. Pero dices tú, o sea, hasta el hombre dice, bueno, mi amor, ¿qué te pasa? Tienes que saber. Tú ya deberías Ah, saberlo. no sabes qué me pasa. Sí, O sea, entonces... tenemos 20 años y tú no sabes lo que le Tú pasa a todavía tu no mujer. sabes lo que... Entonces, hay un montón de hombres y hay un montón de contrapartes que deberían ser una suerte de pitonizos y pitonizas que están todo el tiempo adivinando. Pero por poner a adivinar a ese otro significativo, ¿qué me pasa? El otro puede entender algo distinto. Totalmente. Y al entender algo distinto, lo va a satisfacer de una manera distinta. Entonces puede ser un enorme esfuerzo con la mejor de las intenciones que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no está atendiendo a la necesidad real. Tú sabes que me pasó a mí en un ejemplo de pareja, que ella siempre soñó que su marido le regalara flores, pero nunca le dijo qué tipo de flores le gustaba. El hombre llegó, sacó un ramo de claveles. Y La resulta mató. que la Literalmente. mató, pero La mató literalmente. Literalmente la mató porque la flor, la única flor que ella odiaba eran los claveles. Pero a él le gustaban los claveles y él supuso Claro. que la mujer le cantaba los claveles. ¿Qué pasó? Problema. Le estoy en un Sí, funeral. pero- Entonces te das cuenta que tú no sabes, no conoces la flor de la mujer que te ama, entonces ¿en qué nos hemos convertido? Pero yo le digo, ya va, pero ¿qué pasa? ¿Por qué él no sabe que tu flor favorita Claro. es un lirio? ¿Cuándo se lo dijiste? ¿Cuándo se lo dijiste? Es que tenía que saberlo. No, hay muchas cosas que hay que decirlas Claro. para que el otro esté claro. Sobre todo, si yo no quiero recibir ramos de claveles, yo tengo que decir, mira, ya va, a mí me gustan son los lirios. Esa es mi Importante. responsabilidad. ¿Qué hace o qué motiva principalmente la dificultad que tenemos muchos en estos momentos para ponernos en los zapatos del otro? A ver, yo creo que es un tema que mezcla perspectiva, mezcla expectativas, mezcla un sentido de pertenencia. Y yo creo que lamentablemente hoy, en la Venezuela de hoy, hay un sustrato de recelo, de rabia, ¿no? Donde cada uno, por los Motivos que sean. motivos que sea y por la historia que tenga, se apega a ese pedacito de historia que le genera rabia, que le genera malestar. Rencor. Y a partir de ahí, exactamente, desarrolla ese rencor y justifica el no entendimiento del otro porque en algún momento no se sintió entendido. Claro. Entonces justifica él, yo no tengo por qué entenderlo porque a mí de niño no me entendieron. Cuando yo me acercaba a mi papá o a mi mamá para pedirle afecto, cariño, atención, no me lo daban. Entonces, Ahora tú pagas por eso. no, aparte un recurso. Si yo salí tan bien, mírame cómo estoy, entonces yo Supuestamente. puedo imponer al otro con un yugo similar, él también tendrá que ver cómo lo resuelve. ¿No? Y el tema es que por general no se resuelve. Y hay un elemento que comentaba Eric Berne cuando habla de economía de las caricias, ¿no? Él dice que todos necesitamos una cuota de caricias por día, entendiendo por caricia una mirada, un beso, un abrazo, Un un golpe. reconocimiento. Sí, es De que la algún modo. caricia detrás es básicamente un reconocimiento de que tú existes. Todos, en principio, buscamos caricias positivas, el beso, los buenos días, un abrazo, un cariño, una palabra Es una de de las aprobación. necesidades básicas. Exactamente. Necesidad de Pero reconocimiento. plantea Eric Berne en esta teoría que cuando no tenemos las caricias que necesitamos por las buenas, entonces yo voy llegando a la casa, digamos que mi número en economía de las caricias son 12 y yo obtuve 9 solamente. Entonces llegando a la casa le tiro el carro inconscientemente al que está al lado, él baja el vidrio, me insulta, yo llego peleando, el conserje me dice algo, entonces peleo con él y llega mi esposa y me dice, ay mi amor, buenas noches. Bueno, pero ¿qué tienen de buena? Porque... Entonces termino descargando para tener 10, 11, 12 ya. Inconscientemente tuve la cuota de caricias, tuve mi cuota de reconocimiento, ¿no? Y ahí... Estamos Relajo. muy heridos. Estamos muy heridos de niños y esas heridas no se han reparado adecuadamente. Hemos crecido, hemos estudiado, nos hemos desarrollado, pero las heridas siguen siendo las ¿Qué mismas. tipo de heridas? Heridas de traemos desde abandono, niño? heridas de no sentirme protegido, de no sentirme querido. Entonces, De no sentirme respetado. entonces me vuelvo un ser egoísta. Si a mí no me quisieron, porque yo te voy a querer a ti. Y en eso estamos. Y además, perdón, hay un tema que es súper
delicado en eso es, si yo esperé cariño, por ejemplo, de mi madre y de mi padre, y no lo tuve, ¿por qué voy a esperar cariño de otra mujer? ¿Por qué voy a esperar cariño de otro hombre cuando sea grande? Entonces yo prefiero moverme desde ese resentimiento y no genero situaciones que propicien cariño para no necesitarlo después. Importante. Hay personas en este momento que, digamos, comparten, por decirlo así, una misma forma de pensar a escala política, por ejemplo. Sin embargo, vemos cómo inclusive en ambos grupos hay enfrentamientos internos, hay falta de entendimiento. ¿Por qué? Ya venimos. Continuamos en Soluciones. Por acá por el Twitter nos llegan varios comentarios. AUIG nos dice que Dios nos ayude a entendernos como hermanos venezolanos. También nos comenta por acá, un poquito más arriba, el Galán Guillén dice, hablando se entiende la gente, porque la violencia es el arma de los que no tienen la razón. Manuel Simanca también nos dice, debemos ver la historia de países que han caído en el odio político e ideológico que ha terminado en muerte y destrucción. ¿Queremos eso? Se pregunta él. Franklin Rosso también nos dice, el mayor reto es lograr identificar objeto en común y trazar acciones para lograrlo, respetando la visión del otro. De eso del respeto ya vamos a hablar. Héctor Enrique nos dice, la negociación es crear espacios donde coexistan las ideas de quienes las realizan, generando opciones que no existían antes. Soluciones de entendimiento, la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy. Marlin Navarro dice, doctor Figueroa, ¿qué sucede cuando no se negocia en la relación, cuando es uno el que está dispuesto a dar? Una respuesta rápida. Una relación implica que los dos estén presentes. Una relación comenzó con el acuerdo de dos. Si una persona está dando más que la otra, ahí no hay una relación. Hay que preguntar qué pasa con la otra persona, esa persona quiere estar contigo, esa persona se siente escuchada, es decir, hay que revisar un poco qué pasa con la otra persona, por qué no está presente. Si es que ya dejó de amar y a lo mejor es ella la que quiere seguir aferrada a esa relación. Ahí sí puede haber una relación, lo que no es una relación de pareja. Claro, una relación de enemigos, pero entiendo lo que ella está extrañando es a su pareja, ¿por Claro. qué no está con ella? Entonces ahí no hay una relación de pareja Ella como también tal. pregunta, y quizás con esto podamos ser más específicos y de repente también traspolarlo a otro ámbito. Marlin Navarro nuevamente pregunta, ¿qué sucede cuando se trata de comunicar, pero siempre uno de los dos quiere tener siempre la razón? Claro, lo que pasa es que ahí no hay una disposición a escuchar al otro. No. O sea, si yo entro a un espacio a conversar, pensando que mi razón es la única que vale, Ahí no hay yo estoy conversación. invalidando y estoy desmereciendo completamente a mi interlocutor. Y entonces no lo voy a escuchar, no voy a escuchar sus necesidades, pero lo terrible es que tampoco escucho sus aportes, ni su Ok. capacidad de hacer algo diferente. ¿Y de dónde viene ese empeño de querer tener siempre la razón? Baja autoestima. Cuando yo tengo una baja autoestima, yo me aferro a, y eso es lo que voy a hablar en la conferencia del 29 de julio, ¿no? ¿Por qué nos encanta tanto tener la razón? A tal punto que anulo la persona que amo. Porque cuando yo quiero tener la razón por encima de ella o de él, yo estoy anulando la otra parte importante, en este caso la pareja. Cuando yo deseo tener la razón por encima es que yo no quiero escuchar otro punto de vista, porque mi validez personal, mi valor personal está en tener la razón, no en escuchar, no en aprender, no en enriquecerme con los puntos de vista. Todo eso se fundamenta en el respeto hacia el otro. Claro, cuando yo tengo una autoestima muy respeto baja, propio también. yo no puedo valorar lo que dice Gabriel, lo que dices tú. Solamente soy yo. Y cuando yo soy yo, no hay relación, no hay el otro. El otro es importante para todo tipo de relación, sobre todo para yo crecer como ser humano. ¿Qué daño nos hace esto de querer tener siempre la razón por encima de los otros? Como individuos, como familia, como sociedad, como pareja. Lo que pasa es que eso parte del principio de genero vacíos en el encuentro, ¿no? Si yo digo una relación de pareja, quiere decir que ambos somos pares en derechos y en deberes. Sí, porque es muy fácil decir, bueno, es que el otro no me entiende, el otro, y yo hago ese rol de la víctima. Si yo soy una víctima, entonces el otro invariablemente es un victimario y eso solo se soluciona cuando aparece un salvador. Entonces yo quedo siempre triangulando relaciones. Yo necesito que mis padres me ayuden, necesito que mis amigos o que mis amigas me entiendan. O que aparezca un amante. O que aparezca por eso. La solución siempre está en el tercero. Así es. Cuando yo quito mi careta de víctima y me asumo responsable, digo, esta relación la hacemos los dos o la deshacemos los dos. Las relaciones se hacen y se deshacen en pareja, por acción y por omisión, Ajá. por todo lo que hice y por todo lo que dejé de hacer. O sea, hay gente que de repente ese besito de los buenos días o el besito de las buenas noches
pasa a ser un elemento súper diferencial que estructuralmente no es tan complicado. Hola, mi amor, buenos días. Y un beso, pero que para el otro significa, me siento atendida, me siento presente, sé que soy la primera cosa que piensa o la primera persona que piensa al despertar. Y eso pasa a ser muy nutritivo para el otro. ¿Por qué? Porque se siente considerado, se siente incluido e incorporado, no solo en la relación, sino en el afecto del otro, que es una necesidad importante cuando yo establezco una relación de pareja. Y hay que recordar que pareja, cuando yo quiero tener la razón por encima de ti, yo me estoy colocando por encima y te estoy, como dijo Gabriel en el segmento anterior, te estoy colocando por debajo. Ahí no hay pareja. Pareja es que los dos estemos iguales, exacto. La pareja es que ni yo soy mejor que tú, ni tú eres mejor que yo. Tú eres distinta a mí. Pero pareja es esto. A lo mejor hay una pareja, pero no es sana la relación. Claro, hay parejas Claro, tóxicas. Hay relaciones complementarias. ¿Cómo no? Es una pareja. La pareja sana es aquella que no se siente superior a la otra ni inferior, sino que están compaginadas. Si llevamos esta razón fundamental, quizás por llamarlo así, de la falta de entendimiento a escala país. Correcto. Hablemos de las consecuencias que esto nos está ocasionando como sociedad. Porque mucha gente dice, bueno, pero es que ya, pronto, ya vamos a saber qué va a pasar, si no, aquello, esto. Más allá de que haya quizás un cambio político en un corto plazo en Venezuela, ¿qué pasa si los venezolanos no nos entendemos? Seguimos sin capacidad de entendernos. Fíjate, nosotros hemos llegado como país a este nivel de destrucción, a este nivel de enfrentamiento, no por el modelo económico, sino por la intolerancia de un lado y de otro. Hay que entender que, aunque tengamos ideologías distintas, somos los mismos venezolanos. Si bueno, yo tengo un poco más de edad que tú. Si vemos la historia... Bastante, crema. No tanto, Pero ¿verdad? después lo discutimos. Si vemos la historia, ha sido lo mismo. Buenos y malos, equivocados y acertados, y esto nos ha traído aquí donde la situación es mucho más grave, porque no hemos hecho el cambio que el país necesita, que es el cambio de los ciudadanos, a ser más tolerantes y a ser más respetuosos. ¿Qué pasa? A reconocernos. A reconocernos como que independientemente, porque fíjate, aquí nos estamos olvidando de algo muy importante. Tanto de un bando como de otro queremos lo mismo, un país próspero, un país donde nos desarrollemos todos, un país donde seamos felices todos, un país donde no tengamos que irnos a otro sitio y que podamos conseguir aquí lo que mucha gente sale a buscar. Lo que no estamos coincidiendo es en el modelo de lograr ese país. En cómo lo vamos a hacer. Exacto, en cómo lo vamos a hacer. Entonces, de un lado, están empeñados en hacer un modelo que ya fracasó. O sea, ya fracasó, no tenemos el país que queremos, o por lo menos la forma. Y del otro lado, quieren volver a una forma de la cuarta, Donde también hay fracasos. que también fracasó. Entonces, mientras estemos empeñados en tener la razón, vamos a seguir perdiendo todos. Sobre todo si yo parto de que es que como tu modelo fracasó en este momento y como el tuyo fracasó en este otro, yo solo estoy mirando lo que el otro es incapaz de aportar, que es muy distinto a ver, ¿qué cosas tú has hecho bien? Ah, mira, yo tuve la inclusión de estos personajes. Ah, pero fíjate que de este modelo yo logro la incorporación de estos activos, de estos inversionistas. Pero entonces sumemos estos elementos. Eso no existe. O sea, sumemos desde qué eres capaz de aportar tú y tu estructura, qué soy capaz de aportar yo y mi estructura. Y si lo analizamos un poco más a profundidad, ¿por qué eso no existe? Porque yo quiero tener la razón, porque lo tuyo es malo, porque como tú no piensas igual que yo, entonces nada de lo que tú hiciste sirve. Ahí estamos haciendo daño. Claro, ahí vamos a las generalidades. Es que todos son buenos o todos son malos. Es que todos los venezolanos son flojos. Y tú sales al campo y ves a un hombre que se para a las 4 de la mañana a arar y tú dices, este hombre es flojo. Si este hombre es flojo, explícame. O encuentras un montón de venezolanos que salen y son súper trabajadores y súper exitosos y dices, bueno, pero entonces no todos los venezolanos son malos. Cuando yo encuentro en una generalización una prueba de que eso no es así, todo tu argumento deja de ser válido. Hay un ejemplo, en el 1983, cuando se inauguró el metro de Caracas, se hizo una campaña de concientización donde el venezolano demostró que puede ser un ciudadano cívico que respeta las reglas, que cuida lo que tiene. Es decir, ese tipo de ejemplo, como el que dice Gabriel, es que nosotros sí podemos ser distintos, nosotros sí podemos ser mejores ciudadanos, nosotros sí podemos ser buenos. Lo que pasa es que, ¿qué nos pasó? Tenemos que volver a recordar lo que siempre hemos sido, sacar la mejor versión de nosotros ¿Y qué nos mismos. pasó?
que empezamos a descuidarnos, empezaron a enemistarnos y nos olvidamos que el valor de una nación está en el valor de cada uno de sus ciudadanos. ¿Se le dio prioridad o más valor a lo que faltaba y no a lo que tenía? Claro, También. hay algo que se llama ley del foco, perdón que te haya interrumpido. Hay algo que se llama ley del foco. Tú estás donde está tu atención y aquello a lo que le quitas la atención desaparece. Si yo empiezo a ver todos los defectos, además emocionalmente, más temprano que tarde, o genero muchísima rabia o me deprimo. ¿Por qué? Porque mi foco está ahí. Si yo soy capaz de comenzar a ver de nuevo que para muchos es terrible, ¿no? Este humor del venezolano, que Freud decía, el humor es la victoria y la esperanza. Pero cuando yo soy capaz de ver el humor, la capacidad de trabajo, la capacidad de, no importa la situación en la que esté, el venezolano siempre sale adelante con una sonrisa, es solidario. Si podemos rescatar eso, que es propio del venezolano, el país se la flota en un 2x3. Pero si yo me quedo en solo mi pedazo de razón, solo en mi parcela de verdad, No creces. no crezco yo, no crece nadie. O sea, vamos a quedar todos enemistados. Como Además que lamentablemente también nos estamos. dijeron que nosotros éramos ricos porque teníamos petróleo, teníamos oro, bauxita. Y espérate, eso no hace. Lo dejaron en los minerales solamente. Claro, entonces la riqueza de un país está en la riqueza de sus ciudadanos. Lo más importante, lo que nos hace verdaderamente ricos es la su gente. calidad de ciudadano que Exactamente. somos. Porque cuando yo soy un ser que tiene la autoestima alta, que sabe lo que vale, que conoce sus errores, conoce sus defectos, sabe cómo aprovechar el petróleo. Todos los situación- recursos. ¿Sabe cómo Todos los aprovechar sus recursos, pero recursos? digo el petróleo porque ha sido quizás el La gran... panacea. Lo emblemático. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso quizás respondemos la pregunta que probablemente todos nos estemos haciendo en este momento. Bueno, ¿cómo cambiar eso? ¿Cómo dejo yo de querer tener siempre la razón? Ya venimos. Claro, pero es que yo creo que un buen ejemplo, un buen punto de partida, más que un ejemplo, es empezar a quitar los títulos. Ok. Porque ¿cómo me voy a entender contigo si yo parto del principio que tú eres la causa de todos los males que me aquejan a mí? ¿Dónde está mi responsabilidad? Una buena manera de lograr entendimiento es asumir mi cuota de responsabilidad y decir, ok, yo por el país puedo hacer estas cosas. Estas son mis expectativas, pero estos son mis recursos. Y yo desde aquí puedo aportar esto. ¿Qué puedes aportar tú? Que es muy distinto a imponerte. Tú debes, entonces yo te estoy imponiendo mi expectativa. No te estoy imponiendo tu obligación o tu realidad, sino mi expectativa. Ok. Cuando tú salgas a atender tu realidad, hay enormes posibilidades de que no nos encontremos. Entonces es muy distinto que yo diga, bueno, yo puedo aportar esto. ¿Qué puedes aportar tú, Luis? ¿Qué puedes aportar tú? Ah, chévere. Y desde ahí sumemos, vamos a encontrarnos en los aportes. Vamos a encontrarnos en esos deseos que sí son comunes. Y basta de vivir en el De pasado. un buen país, exactamente. Y cuando tú logres eso, se acaba la violencia. Al Jofes nos dice también por acá, lo que sabemos es poco y lo que ignoramos es mucho. Pera Sí, Sasuri nos dice, excelente programa, muchísimas gracias. Velasco Isabel dice, me encanta este programa de hoy, excelentes invitados, recomendaciones extraordinarias. También dice ella, en sintonía desde Maracay, Ciudad Jardín, Estado de Aragua, Venezuela. Un gran saludo a la gente del Estado de Aragua. Rosana, a ver... Piscini dice por acá, gracias por tan excelente programa, buenísimo los ejemplos de las relaciones de pareja. Y esto es aplicable a todo todas tipo de las relaciones. relaciones, Es exactamente. importante, por eso estamos hablando de familia, de parejas, de país, que es tan importante también en un día como el de hoy. Nur nos dice por el Twitter, hay que motivar el entendimiento analítico, comparación de realidades, asumir prácticas y saber escuchar para tolerar y comprender. Arik nos dice, excelente tema, me encantan los invitados, porfa, sus tweets, me he reído e identificado con mucho de lo que han dicho, era parte de lo que queríamos también. Carlos David dice, ¿cómo saber quién da más en una relación? Rápido una respuesta para él. ¿Quién da más? Ujú. El que está más insatisfecho. ¿Y cómo saber quién está más el que insatisfecho? tiene más miedos. ¿Quién da más? ¿Cómo identificarlo? Muchas veces por las quejas. ¿Por qué? Porque yo doy, Y no no recibo. manifiesto mis necesidades, Y no recibo. siento que no recibo en consecuencia y comienzo a quejarme. Importante. Y ahí, modo- está una postura de víctima. Yo doy. Cuando yo me quejo de que yo doy, es que no estoy recibiendo lo que yo necesito. Ok. Y me vuelvo víctima. Además, fíjese, hay una diferencia que me parece súper importante entre el amor. Porque cuando yo amo a alguien, yo me ocupo de dar, yo me ocupo de que ese ser querido esté bien. Cuando yo me siento enamorado es porque yo siento, o sea, cuando yo me siento amado, perdón, no cuando me siento enamorado, cuando yo me siento enamorado yo doy. Cuando yo me siento amado es porque yo me siento atendido, me siento Absolutamente. cuidado en mis Y necesidades. no está la queja de que yo doy. No, al contrario, lo doy, pero
placenteramente. A manos Yo llenas. doy, no, tú das y Modo recibes. Positivo nos dice, excelente programa, es importante también eliminar las expectativas donde se prometen soluciones mágicas que no existen. Bravo, Claro, populismo. yo no sé si es eliminar las expectativas, pero es sí no caer en esa promesa muy típica del discurso político de toda la vida, Oye, de todos los Qué bueno países. eso que tú estás diciendo, Gabriel, porque yo creo que parte del cambio tiene que venir en no seguir viendo a los políticos como salvadores de nuestra vida. Como la panacea. Yo sí. creo que hay que entender que los políticos son importantes, pero no son los salvadores. Son unos actores y el país no lo hacen solo ellos, lo Y hacemos los todos. políticos tienen intereses y compromisos que muchas veces tú y yo desconocemos. Pero entonces yo no puedo poner todas mis esperanzas en esa persona que yo no conozco. ¿Por qué? ¿Cuán dura es la decepción? Enorme. En ese caso. Mira, Pero- ¿cuánto tenemos de decepción? Cada vez, entonces ya, cada vez que tú descubres que un político estaba comprado o tenía Intereses, compromisos. intereses, tú te decepcionas. Entonces no podemos seguir buscando salvadores. Yo tengo que ser, si tú eres política, me gusta tu discurso, yo tengo que seguirte con prudencia. Con criticismo. Sí, porque ¿qué pasa? La madurez significa de que me gusta cómo hablas, pero yo no puedo olvidar que tú eres política. Entonces yo tengo que salvar mi frustración, la tengo que cuidar de no darte tanto poder a No ti. endiosar a los No políticos. endiosar. Claro, pero no solo los políticos, fíjate que eso también pasa en las relaciones de pareja. Absolutamente. Cuando yo digo, es que yo soy feliz porque estoy En con pareja. esta persona. No, ya va, yo tengo que estar feliz conmigo. O sea, si yo no me amo lo Sin ti suficiente. no soy nada. Claro, si yo no me amo lo suficiente, cuando esté con el otro, voy a estar atendiendo al otro, no me voy a estar amando a mí. Claro. Voy a estar atendiendo al otro por miedo a perderlo, voy a estar atendiendo al otro Y de la- alguna manera y la gente subyugado. entiende. Y es por- una relación tóxica. Y la gente Totalmente. entiende que si yo me muero sin ti, eso es amor. Eso no es amor, eso es miedo, eso es baja autoestima. Sí, sí, Entonces sí. eso genera relaciones tóxicas. Así es. Esa es una Excelente relación- programa, dice Una relación Reina. distorsionada del sacrificio, ¿no? No, que el sacrificio es buenísimo, que es que Claro. mira, ¿Sabes entonces qué? tú ves que la gente dice, no, qué pobrecita, ella Esto entró es en una una, tertulia aquí, está en- buenísimo. entró en una depresión, es que lo amaba tanto. No, es que Claro. no se amaba a ella y por eso terminó Exactamente. amando más a su pareja Así es. que a él. ¿De dónde viene sacrificio? Perdón. Sacrificio Adelante. viene del oficio sagrado de vivir. Cuando yo vivo mi vida sagradamente, yo la respeto. Claro. No esta versión distorsionada del sacrificio donde yo me expongo a estar cada vez peor. Claro. Yo debería vivir mi vida sagradamente. Y eso es de sacrum officium, el oficio sagrado Yo, de siempre, vivir. yo siempre voy a decir, una mujer no puede amar más a su pareja que a sí misma. Claro, No la ni puedes, nadie, ni un no la hombre puedes. tampoco. Ni un hombre Ningún tampoco, hombre claro. tampoco, claro. Pero como las mujeres son las que se quejan que uno no las ama. Ah, bueno, se han visto casos de hombres que se quejan de Sí, mujeres. claro, señor. claro. Carmela claro que F. sí. Carbones G nos dice, muy acertado el tema, nos hace falta escuchar sus recomendaciones. Gracias. Se nos está acabando el Bueno, tiempo. puedes volver a invitar, Natalie. Esa es la primera Bienvenidos. recomendación. Bienvenido siempre. Yo lo he disfrutado muchísimo. Ojalá todos los programas de verdad fuesen así. No me quejo de ninguno, pero qué bueno. Enhorabuena que haya pues esta fluidez. Tengo una ¿Qué conferencia. hacer? Así es, hay una conferencia, Sí. pero antes de hablar de la conferencia, ¿qué hacer? ¿Cómo aprender a dejar de querer tener siempre la razón y así poder abrirnos al entendimiento, a escuchar al otro? Es que eso yo siento que es un punto importante. La escucha y además asumir un poco más de humildad. O sea, quitarme de la silla de la soberbia de que yo siempre tengo y tendré la razón para permitirle al otro escuchar sus razones, sus recursos. Porque desde ahí yo me nutro, es lo que hemos hablado. De la diferencia yo crezco. Si yo tengo un montón de focas que siempre dicen, tienes la razón, cuando meta la pata garrafalmente, al final ellos van a decir, también tenías la razón. En mi caso, yo recomendaría aprender de lo que hemos vivido. El querer tener la razón no nos ha acercado más. O sea, ¿cuánto más tenemos que seguir sufriendo por querer tener la razón para darnos cuenta de que ese no es el camino? Tomar conciencia de lo que hemos venido haciendo no nos está dando los resultados que queremos. Renunciar a eso y abrirnos a otro tipo de espacio. ¿Es eso necesario para lograr esa cohesión que tantos necesitamos Claro, en el preguntarnos país? qué podemos hacer diferente y cómo. Sí, 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 sí. Eso es importantísimo. ¿Qué hay de la familia? ¿Cómo atacar ese problema de raíz? Esas familias donde, porque yo lo digo, porque sí, porque no. Claro, y eso, y hay un tema que se lleva mucho más tiempo, que es reeducar. No solo cognitivamente, sino reeducar emocionalmente, a permitirle entender a un montón de padres que son padres y no por eso siempre tienen la razón. Que hay niños que en la medida que crecen tienen sus razones Así es. y esas razones son válidas. Y cuando yo le quito valor y le digo, es que yo soy tu padre y tengo la razón y punto, y te callas. No, ahí estoy generando obediencia, pero ahí estoy generando resentimiento, estoy generando miedo, estoy generando una desvalorización de ese niño que va a crecer aprendiendo,
En lo que yo agarre una cuota de poder, voy a hacer lo que me hicieron a mí, que es mandar a callar al otro, porque no importa la razón, importa el poder. Respeto y reconocimiento, ya lo decíamos, son, digamos, dos valores que están lamentablemente muy pisoteados hoy en Venezuela y eso para nadie es un secreto. ¿Cómo rescatarlos? Para mí, en el caso de padres e hijos, el adolescente que yo fui no es el adolescente que mi hijo es hoy. Yo no puedo entender la adolescencia de mi hijo comparándola con la adolescencia que yo Claro, fui, y con mis porque parámetros. son dos adolescencias distintas. El mundo donde yo fui un adolescente no es el mundo que está viviendo mi hijo. Por lo tanto, a mí no me sirve de mucho lo que yo viví. Me interesa más bien conocer a mi hijo, cómo es su mundo, cuáles son sus sueños, qué es lo que piensa, porque en la medida que yo sepa qué es lo que él está viviendo, qué es lo que le está sintiendo, yo voy a poder ser mucho más asertivo a la hora de entenderlo y poder ayudarlo. La invitación para este 29. 29 de julio, sábado, a las 10 de la mañana, BOD, los esperamos por allá. Es una conferencia de cómo nos entendemos. Vamos a hablar de pareja, vamos a hablar de país y vamos a hablar de cómo poder entendernos para convivir en paz, pensando distintos, pero recordando siempre que somos venezolanos y que merecemos vivir y que no nos convirtamos en lo que no somos. Importantísimo. Las entradas a la venta, ticketmundo.com o directamente allá en las taquillas del BOD. Muchísimas gracias a ambos por Gracias habernos a ti por el acompañado el día espacio. de hoy, por haber compartido con nosotros tanto conocimiento tan necesario en estos tiempos para todos los venezolanos. Como lo decíamos, un cambio político puede haber quizás mañana, hoy mismo probablemente, pero al día siguiente nosotros como Tenemos país que vamos a seguir entendernos. siendo Tenemos que el seguir mismo. entendiendo. Así que tenemos que aprender a entendernos para saber manejar lo que viene. Así es. Gracias por estar con nosotros, amigos. Gracias por su masiva participación. Recuerden que el ejemplo comienza por casa. Siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos.